Finalmente, nuestro último tema de este capítulo de la Sagrada Escritura o la Biblia en la vida de la Iglesia, e igualmente el último temita a tratar en este curso de introducción a la Sagrada Escritura, corresponde ahora a la presencia que tiene la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, en la misión de la Iglesia, que es nuestra propia misión. Y al respecto, pues debo subrayar que cuando hoy en día hablamos de misión en la Iglesia, lo que estamos hablando también es de la evangelización, porque en sí la misión de la Iglesia es esta, la evangelización. Eso es lo que nos viene de parte de Jesús a través del Evangelio. Ese es el mandato misionero, el que llamamos mandato misionero, que encontramos en los Evangelios cuando Jesús dice a los apóstoles: vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan, ese es el mandato de Jesús. Y lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio, esa es la misión. Por eso cuando hablamos de misión de la Iglesia, no estamos hablando de otra cosa que la evangelización de la Iglesia. Y este término es el que hoy por hoy en la Iglesia ha tomado mucha fuerza y es el que comúnmente se expresa cuando queremos referirnos a la misión de la Iglesia, la evangelización, la tarea evangelizadora de la Iglesia. Y en los últimos pontificados, especialmente de Juan Pablo II y ahora con el Papa Francisco, vamos viendo cómo tienen ellos la insistencia en que como cristianos todos tenemos ese compromiso de la evangelización, porque somos parte de la Iglesia. Incluso convocando cada vez más a los mismos laicos a que participen de esta tarea evangelizadora de la Iglesia. Pues bien, vamos a ver que esto ya es lo que nos señala el Concilio Vaticano en la Dei Verbum, y nos centramos entonces en el numeral 25 de la Dei Verbum, y concretamente vamos a tomar para comentar el parágrafo primero y el parágrafo segundo. Título a este numeral: se recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Ya en el título a este numeral viene todo un mensaje: se recomienda, es útil, es necesario. La lectura asidua quiere decir permanente, constante de la Sagrada Escritura. Y entonces dice en el numeral 25: es necesario, pues, que todos los clérigos, bueno, aun cuando aquí empieza subrayando especialmente el trabajo de los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes de Cristo, incluidos pues ahí también los obispos, dice además que también los diáconos, los catequistas, se dedican diligentemente al ministerio de la palabra, se sumerjan, ellos especialmente, en las Escrituras, con asidua lectura y con estudio diligente. Es lo que se recomienda para ellos, para los llamados clérigos: asidua lectura y estudio diligente. Luego hay que estar no solamente leyendo la palabra de Dios, sino estudiándola diligentemente, es con mucho cuidado, con mucho esmero, con mucha consagración, con mucha dedicación. Y dice la finalidad: para que ninguno de ellos resulte un predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios. Pero aquí, de rebote, algo nos compromete a nosotros también, algo es para nosotros, porque está hablando de que el que anuncia la palabra, el predicador, no puede ser un predicador vacío, superficial en la exposición de la palabra de Dios. Y creo que tanto ustedes como yo, que vivimos una vocación cristiana, una vocación religiosa, pues nos vemos comprometidos precisamente a anunciar la palabra de Dios, pero de manera responsable, de manera seria, de manera también muy profunda y sencilla al mismo tiempo. Entonces también es un compromiso para nosotros. Y continúa diciendo:
el documento, que no la escuche en su interior, que no sea superfluo, que no sea sordo interiormente a esa palabra de Dios, sino que también esa palabra pase por nuestra mente y llegue al corazón, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. Y entonces nuevamente fíjense acá cómo finalmente hace alusión a lo que decíamos en el apartado anterior, la relación de la Sagrada Escritura con la liturgia. Y en la palabra de Dios entonces aparece también la predicación. Como les decía, fundamentalmente para los clérigos, pero de alguna manera también, cosa que nos compromete a nosotros. Ahora, más directamente para nosotros, y como lo vamos a notar para ustedes en el segundo parágrafo, dice de igual forma, ¿ve? O sea, así como se les insistió vehementemente a los clérigos, también dirá ahora que el Santo Concilio exhorta con vehemencia, ¿ve? Con la misma fuerza, con la misma exigencia a todos los cristianos. Es compromiso de todos, por eso les decía cómo los últimos pontífices, sobre todo Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco, nos están haciendo tomar conciencia que todos los bautizados como cristianos tenemos este compromiso. Pero atención a lo que sigue, porque esto es como para subrayarlo y enmarcarlo prácticamente, cuando dice en particular a los religiosos. Creo que ahí estamos nosotros, y de manera muy particular están ustedes, para que, dice el concilio, para que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo. El estudio diligente de la palabra de Dios para que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo. No podemos quedarnos con aquellas imágenes muy simples, muy cotidianas sobre la persona de Jesús. Tenemos que profundizar, y ese conocimiento lo encontramos es en la palabra de Dios, de manera particular pues en el Nuevo Testamento y concretamente en los Evangelios. Pero como vamos a ver en los siguientes cursos de Sagrada Escritura, no podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. El Antiguo precisamente es el anuncio de la persona de Jesucristo. Por eso forman parte de la personalidad de Jesucristo los textos del Antiguo Testamento. Para comprender mejor a Jesús también hay que comprender el Antiguo Testamento. Y ya tendremos tiempo entonces para estudiar el Antiguo Testamento. Y dice entonces para que aprendan para que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente. A los clérigos se les decía con la lectura asidua lectura y estudio diligente. Nuevamente aquí el concilio con otras palabras, pero nos está diciendo lo mismo. Con la lectura frecuente de las divinas escrituras. ¿Por qué? Y entonces viene la frase célebre de nuestro santo patrono en los estudios bíblicos, que es San Jerónimo. Esta frase que trae el concilio, pero la trae en comillas, dice: porque el desconocimiento de las escrituras es el desconocimiento de Jesucristo. Esa es la gran máxima del patrono nuestro, San Jerónimo, que dijo así, con otra traducción que pueden también ustedes encontrar en determinado momento, que dice: desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, pero es lo mismo. Entonces, ya sentada esa doctrina, viene como la exhortación, el llamamiento: lléguense pues gustosamente, lléguense, o sea, acérquense, hagan ese esfuerzo, tengan ese empeño por gustar al mismo texto sagrado. El texto sagrado es lo que pretendemos ahora nosotros a través del estudio bíblico. No solamente llegar al libro de la Biblia, sino a lo que es
el texto mismo de la Sagrada Escritura, o sea, comprender lo que hay allí escrito detrás de esas palabras. Advirtiendo, dice que ya por la Sagrada Liturgia, que lo hemos comentado, llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello y otros medios que tenemos, que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la Iglesia, eso es magisterio eclesiástico, se difundan ahora laudablemente por todas partes. Compromiso que tenemos entonces nosotros frente a la palabra de Dios y frente al mandato misionero que nos ha encomendado el Señor. Termina entonces el documento en lo que quiero subrayar, pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura. Ese es otro elemento clave, ¿sí? Se nos ha insistido en que debemos acercarnos asiduamente a la lectura y al estudio diligente de la palabra de Dios, pero ese empeño, ese esfuerzo, ese trabajo, dice, debe estar acompañado de la oración. Creo que nosotros en nuestro caminar religioso entendemos mejor el sentido de esta palabra y de esta expresión, ¿no? Acompañar el estudio de la palabra con la oración. Es vital esto. Porque si tratamos de sintonizar con el sentido y el contenido de la palabra de Dios, no hay otro medio que el de la oración. O sea, entrar en comunicación con aquel que se nos dirige a través de la Sagrada Escritura como su propia palabra. Repito entonces, debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo verdadero entre Dios y el hombre. Para establecer ese diálogo. Dios, al comunicarnos su palabra, ya ha abierto el diálogo. Ahora nosotros, con nuestra actitud de lectura permanente y estudio inteligente y asiduo, respondemos a esa comunicación de Dios, entramos en el diálogo con Él. Porque dice, a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos la palabra de Dios. Ahí hacemos el diálogo, estamos escuchando, pero estamos también respondiendo. Creo que con esto damos un cierre alto a lo que es este estudio bíblico en este primer curso de Introducción a la Sagrada Escritura. Vemos que es un trabajo que no solamente nos enriquece, sino que nos compromete. Por eso quiero que como cierre a este capítulo y al mismo curso tengamos como única tarea, fijémonos que no hemos tenido ninguna tarea en esta unidad, pero sí que como única tarea realicemos ahora sí el foro que no pudimos realizar en la ocasión pasada y podamos entonces expresarnos, comunicarnos entre nosotros mismos como grupo, expresar nuestras apreciaciones y ya en el foro entonces les pondré las indicaciones a seguir.